Benditos hermanos en Cristo Jesús, a toda mi familia llamada y escogida, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo es mi deseo más profundo y ese deseo proviene de Dios. Estén con ustedes, que es toda la riqueza que nosotros podemos tener para guardarnos del enemigo y del engaño, perseverar en este camino y esperar a nuestro Señor Rey con la frente en alto y no terminar avergonzados. Prosigamos, bendito pueblo de Dios, bendita familia, con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, con la enseñanza número 20. Ayer, pues estuvimos viendo Jesús y la vid verdadera, que la bendita Biblia no la especifica como parábola, pero que es una parábola como lo estamos viendo y no la terminamos. Así que prosigamos para darle un seguimiento de la vid, de los pámpanos, de la viña. Y vamos por favor a San Juan 15. Nos quedamos ayer, la última cosa, el versículo que vimos fue el 11. Así que vamos al 12, por favor, bendito pueblo de Dios. Y dice la bendita palabra: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y este es el mandamiento de Dios y de Jesucristo para el pueblo, para todos los que hemos sido llamados y escogidos. Y es un mandamiento, bendito pueblo de Dios, que hoy no se lleva a cabo. No se lleva a cabo porque si usted medita y concordamos con esta parábola, que es un fruto, que es estar permaneciendo, que es que ser un pámpano, que no ser desarraigado, solamente se puede dar ese fruto consagrando nuestra vida, estando en la cruz. Y recuerde que ya vimos nosotros en enseñanzas pasadas, en otras enseñanzas, que es quitando el velo de Dios, y también Jesús, Dios o el Hijo de Dios, vimos que Dios es amor, que nadie puede amar, como dice en Primera de Juan, y no es que me hayan amado ustedes primero, sino que yo los amé primero, dándoles a mi Hijo, para que todo aquel que en Él creyere pudiera tener mi amor y pudiera amar para que la gloria sea mía. Entonces, es un requisito muy importante que yo si amo es porque está Dios dentro de mí, porque el que es amor es Dios. Y este es mi mandamiento, que nos amemos. El mandamiento de Cristo es que nos amemos unos a otros. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, mire, el amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, es todo el discipulado. Le puede llevar 3, 4, 5 años el discipulado, la forma. Y amar a Dios es estar en la cruz, hacer todos sus mandamientos, haber salido del mundo como los discípulos. En 3 años y medio se les formó, en 3 años y medio ya no regresaron para atrás. 3 años y medio estuvieron hombro con nuestro Señor Jesucristo, hombro con hombro, ya no regresaron para atrás. Y una vez que amaron a Dios y murieron al mundo, se les dio el segundo mandamiento, que es: ahora vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar. Ahora viene el amor al prójimo. Ahora los representantes que caminaron con nuestro Señor Jesucristo dieron sus vidas, dieron sus almas para llevar el Evangelio. Entonces, yo no puedo amar al prójimo si no amé primero a Dios. Yo no puedo amar a mi prójimo si no seguí a Cristo, si no dejé mi barca, si no dejé la mesa de impuestos y si no salí del mundo y empecé a tener una forma por el alfarero y con la mano de Dios. Yo no puedo. Ahora, después, vuelvo a repetir, después de que vinieron pruebas, después de que vinieron 3, 4 años según la mansedumbre de cada uno,
Entonces cuando Dios ve que ya no le importa nada a nadie del mundo, sino únicamente servir a Dios y amar a Dios, entonces cuando Dios cree prudente, porque Él conoce los corazones, es cuando viene el segundo bautizo y es cuando viene este mandamiento de amarnos los unos a los otros. Entonces, esta parábola, si usted la entendió en el 19, es dar un fruto que es uva, convertirme en vino que es la cruz, que es derramar mi sangre para poder amar a mi prójimo. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, porque amar a mi prójimo es darle toda mi vida, es dar por gracia lo que recibí por gracia si realmente terminé mi discipulado. Y esto, bendito hermano y bendita hermana, hoy no las hacen. Hoy no está. Este es mi mandamiento, y es un mandamiento, es el pacto, ¿verdad? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Ahora usted va y les pregunta a los discípulos de hoy, ¿estás amando a tu hermano? Porque en las iglesias que no son de Dios, a mí me pasó, estamos de pie y me decían, dile a tu hermano, la pasa contigo, dale un abrazo y dile que lo amas. Este labio me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Más bien es decir, dile a tu hermano que lo amas dándole tu vida. Dile a tu hermano que lo amas no pecando. Dile a tu hermano que lo amas dejando tu tiempo, dejando tu egocentrismo, dejando el afán, dejando tu dinero, dejando tus negocios. Dile a tu hermano que lo amas con hechos, que lo amas en la cruz, que lo amas dando la vida, que lo amas dando el fruto de la vida, que lo amas en la cruz, que lo amas dándole la vida. Así, fíjese bien, así como yo los he amado. Ahora, ahí está, para que no haya ninguna duda de lo que es el amor. ¿Cómo nos amó Cristo? Pues mire, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y fue obediente y se sujetó a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Así nos amó Cristo Jesús. Se despojó, tomó forma de siervo, vino a lavarnos los pies, vino a dar su vida, vino a trabajar las 24 horas, vino a guiarnos, vino a darnos la bendita palabra de Dios, vino a enseñarnos el camino. Y una vez que concluyó su amor, una vez que concluyó su obra, entonces el Padre le dio reposo y lo sentó a la diestra. Así también Él es el camino, bendito hermano y bendita hermana. Este es el mandamiento. Por eso yo le digo, usted pregúntese qué congregación y qué discípulo está cumpliendo con este mandamiento. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, dice que ama a su prójimo, ¿qué es el amor? Primero pregúntese qué es el amor y cuál es el fruto del amor. Porque lo están engañando. Porque el amor es Dios y el fruto es dar mi vida para hacer la luz y para hacer la sal. Bien, dice en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este. Y aquí está la contestación. Que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene, y claro, la gloria va a ser para Dios, nadie tiene mayor amor en el mundo que este. Así que mamitas, padres, tíos, sobrinos, todos los parientes, si su papá, o si su mamá, o si su abuela, o si su abuelo le dejaron una herencia, le dicen palabras bonitas, le dan un abrazo y un beso, ese no es el amor, que no lo engañen, que no lo engañen. El amor es levantarme y decirle, tío, sobrino, abuela, madre, quien sea, hoy he dejado el mundo, hoy he dejado mi trabajo, he dejado todo lo que es egocentrismo, todo lo que era para mí, lo he dejado todo por instruirme, por dejarme dar una forma y pueda ser utilizado para guiarte con la verdad a la vida eterna. Pueda darte mi vida, las horas que tú requieras diariamente según el hambre y la sed que tú tengas, yo doy. Y si viene otra ovejita y otra ovejita a diferentes horas,
yo doy mi vida. Ese es el amor. Que uno ponga la vida, pero fíjese bien, por sus amigos. Y Cristo Jesús dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi amigo? Sino los que guardan los mandamientos de Dios. Y de igual manera, yo no puedo poner mi vida por mi enemigo. Porque mi enemigo es todo el que tiene al adversario, es todo el que está en tinieblas, es todo el que me señala, es todo el que rechina dientes por predicar la cruz, por predicar la verdad. Ese es mi enemigo, pero mi amigo es el que hace la voluntad de Dios. Y yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y le he puesto ejemplos muy claros para que podamos entender esto. El amor es que si yo me caso, pues si verdaderamente amo a mi esposa, me voy a olvidar si me casé a los 28 años, que fue la edad que yo me casé por el catolicismo, pero ya estoy casado por el cristianismo. Dejé todo lo que hacía yo de joven, o sea, dejé los pasatiempos, dejé amistades, dejé todo por amor a mi esposa y entregarme, amar a mi esposa, entregarme a darle bienes, a darle un techo y velar por mis hijos. Y llegaban mis ex amigos y les dije, ya no tengo tiempo, ya estoy casado, ya tengo un compromiso. Oye, pero los negocios no puedo, yo estoy atendiendo otras cosas ya. Oye, pero no hay peros, quédate con todo, te lo regalo, ahí nos vemos. Arrivederci. ¿Sí? Entonces, hasta la vista, baby. Ay, ya no, estoy en la cruz. Son parábolas que yo le pongo. Este es el amor, mi hermano, y esta es la verdad. Esta es el verdadero camino y la religión pura y sin mancha. Porque para poder yo amar a mi prójimo, necesito tener a Dios. Y si ustedes son mis amigos, fíjense bien, si hacen todo lo que yo les mando. Ahora aquí hablo otra vez de amigos. Claro, como una parábola, como una comparativa. Entonces, ¿qué es un enemigo? Un enemigo es aquel que está en contra de los mandamientos de Dios, en contra de amar a Dios y en contra de la cruz, en contra de amar a mi prójimo, en contra de pagar y ser deudor para lo que Cristo Jesús me llamó y para lo que el Padre me necesita. Entonces, yo hago todos los mandamientos y así como también cualquier hermano y cualquier hermana que hace los mandamientos, lo puedo amar. Y de igual manera, Cristo Jesús es mi amigo si yo estoy amando a Dios y estoy amando al prójimo. Dice en el 15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, porque os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Cristo Jesús no tardaba en ir a la cruz. Ya estamos en San Juan capítulo 15. Ya luego viene más adelantito la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando en el discipulado, cuando están entrenando la palabra, les llama sirvientes, siervos, ¿verdad? Que están en todo momento. Es una parábola. Yo sigo siendo siervo, pero son parábolas. A los 3 años y medio que tenían ya los discípulos, hablándole por parábolas, Cristo Jesús, hablándole con ejemplos, les dijo, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos porque no regresaste a la mesa de impuestos, porque no regresaste con tu papá, porque no regresaste a las redes, porque no regresaste, ya fueron 3 años y medio que estuviste conmigo y ¿qué crees? Te voy a dar conocimiento y te voy a dar sabiduría porque un sirviente no le puedo dar la misma comida que a un hijo. Ahora te voy a dar toda mi sabiduría y te voy a dar a entender todas las cosas. Esto fue cuando vino el Espíritu Santo y de igual manera sigue siendo lo mismo el día de hoy. Usted se bautiza, usted empieza a practicar, llega un momento en que empieza a practicar también el ministerio, a tener un servicio, pero todavía no el segundo bautizo, y cuando Dios ve que es fiel, entonces dice, como una parábola, porque siempre somos sirvientes, siempre somos siervos. Ya no te voy a llamar siervo,
porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, en esta parábola es que cuando yo me gane la sabiduría y me dé el entendimiento, hay una entrada para la sabiduría. No es que tenga yo el mejor pastor o la mejor iglesia y tenga yo escuelas teológicas para aprender la palabra. No, 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 bendito hermano. Hay un precio. El único que le puede quitar el velo, el único que le puede dar entendimiento a esta palabra, el único se llama Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más Él. No hay nadie más. Entonces, este es el precio. Este es el precio. Haber permanecido, haber sido un pámpano que haya llevado mucho fruto, haber sido fiel, haber estado dando uvas, haber estado dando mi sangre. Entonces puedo ser amigo. Entonces estoy amando a mi prójimo. Entonces Cristo Jesús me da conocimiento. Dice entonces en el 16, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Ahora, otra vez aquí, mire, el pacto, aquí está, no es para decir soy cristiano, para decir ya soy salvo, para estar bailando como loquito en las congregaciones, para estar gritando aleluya, amén. No, hermano. Claro, son mandamientos también, pero primeramente el amor. Para esto no es que yo haya querido ser ministro, no es que yo haya querido ser siervo, no, es que Jesús me llamó y me eligió. ¿Y para qué me eligió? ¿Para qué me predestinó? ¿Para qué me llamó? Fíjese bien, los he puesto para que lleven fruto. Para eso. Entonces, si la rama no permanece, es cortada, recuerde, y todo cristiano y cristiana tenemos una voluntad, tenemos un libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Bendito hermano y bendita hermana. Así que nosotros fuimos escogidos para dar fruto, para dar uvas. Ya le expliqué yo en la enseñanza pasada, en el 19, un ministro qué es lo que debe de dar, qué es lo que le debe de ofrecer a Dios y a Cristo Jesús. Entonces, para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca también. No es que, ya durante 3 años di uva, pero me descuidé, pequé, ya no. Mire, hermano y hermana, como dijo Cristo Jesús, no vaya a ser que yo siendo heraldo y todo lo que haya hecho vaya a ser en vano. Guarden, permanezcan, porque ahí está la parábola del mayordomo. Cuando venga el Señor, al mayordomo que haya haciendo como su Señor le mandó, bienaventurado. Pero el que se sentó a comer con borrachos y a golpear a sus consiervos, bueno, pues ya no dio un fruto, ya no pudo dar un fruto. Entonces, el fruto debe de permanecer hasta que cumpla, hasta que me gane mi reposo. Hasta que Dios diga, ya trabajaste, ya, como Pablo, como nuestro Señor Jesucristo, como Pedro, alabado sea Dios. Permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se los dé. Otra vez, ya vimos también que este versículo se repite, para que todo lo que pidan a mi Padre se los dé. ¿Qué es lo que pido yo? Yo le voy a poner ejemplo, hermano y hermana, porque ya le dije que una rama que está en el árbol y sabe que va a ser cortada si no da fruto, pues está en todo momento pidiéndole, Señor, dame agua, Señor, dame crecimiento, Señor, permíteme dar un fruto, Señor, no me desarraiges, Señor, no está pidiendo cosas del mundo, está pidiendo sabiduría, está pidiendo crecimiento, está pidiendo protección, está pidiendo ministerio, está pidiendo que Dios le permita ovejita, está pidiendo cosas espirituales. Porque yo le digo, hermano y hermana, si usted verdaderamente conforme al pacto crucificó la carne, pues usted es un ser espiritual, va a pedir cosas espirituales como ya lo hemos visto. Ahora, esto les mando. Otra vez lo vuelvo a repetir, terminando el versículo 17. Esto les mando. Que se amen unos a los otros. Por segunda vez en esta parábola, no en la Biblia,
porque en la Biblia está lleno del pacto de que el camino y la verdadera religión es ir por el huérfano, es ir por la viuda, es amar a mi prójimo, es dar la vida, es consagrar mi vida, es tomar mi cruz, es estar crucificado al mundo, es dedicarme a hacer la luz, es dedicarme por tiempo completo y por vida a lo que Cristo Jesús vino a hacer. Este es el pacto para entrar a la vida eterna. Y creo, bendito hermano y bendita hermana, que con todas las parábolas lo hemos concordado. Vamos, por favor, a la que le decía ayer, que también es una parábola, que mi hijo me dijo, papá, ¿sabes que esto también es como parábola? Ok, no viene subtitulada como parábola, pero es una parábola. Vamos a San Lucas 10, por favor. Y vamos a empezar el 25. Se titula El buen samaritano. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender esto. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los de Samaria, los samaritanos, eran enemigos de los judíos y los judíos enemigos de los samaritanos. No había un compañerismo. De hecho, cuando los judíos subían a adorar a Jerusalén o regresaban de Jerusalén a Galilea, los que eran galileos, pues estaba Jerusalén, Galilea y en medio estaba Samaria. ¿Qué es lo que hacían? Pues rodeaban para no pasar por Samaria, porque desde el Antiguo Testamento está el por qué eran enemigos los de Samaria, porque en el Antiguo Testamento los judíos tenían prohibido por Dios juntarse o tener una esposa que no fuera legítima, que no fuera judía, que no fuera del pueblo hebreo. Acuérdese también, por ejemplo, uno de los pecados de Esaú en los tiempos de Jacob fue que se unió a gente extranjera, tuvo esposas que la bendita palabra en el Antiguo Testamento les prohibía. Por eso perdió la primogenitura, aparte de que también cambió su primogenitura por un plato de lentejas porque ya había pecado. Entonces, ellos, los samaritanos, tuvieron una unión que no era legítima con Dios y los tuvieron como basura, porque precisamente los judíos, los hebreos en el Antiguo Testamento, todo el que no estaba circuncidado, todo el que no era pueblo de Dios, lo tomaban con inmundo y no podían tocar ni sus ropas, ni sus comidas, ni nada. Lo tenían por inmundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, una vez que vino, fue a Samaria y sus discípulos no le dijeron nada, los mandó por comida y cuando regresaron, Cristo Jesús estaba hablando con una samaritana. De hecho, a la samaritana se le hizo cosa rara cuando le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí un vaso de agua? Ya, si usted ha leído la bendita palabra de Dios, así lo dice, ¿cómo siendo tú judío me pides un vaso de agua? Porque judíos y samaritanos no se llevan. Y Cristo Jesús le dijo, si supieras tú quién te está pidiendo un vaso de agua, tú le pedirías un vaso de agua a él, porque del agua que yo doy saltará como un chorro hasta vida eterna. Entonces aquí también representa a nuestro Señor Jesucristo una profecía que Él no nada más vino por el pueblo, primeramente vino por el pueblo, pero también vino por la ramera, también vino por los que no éramos su pueblo, también vino por todos los que no éramos, los que no estábamos circuncidados en el prepucio. Bien. Bueno, entonces seguimos con esto, bendito hermano, se me había olvidado poner el micrófono. Seguimos con esto, yo espero que se haya oído, pero creo que se oye mejor. Entonces aquí empezamos, mire, en el 25 dice, he aquí un intérprete de la ley, esto quiere decir un sumo sacerdote, un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle. Porque siempre los que se llamaban intérpretes, los sumos sacerdotes, los que se creían doctos de la ley, siempre se levantaban dizque con mucha sabiduría para tentar al Señor Jesús y para que el Señor Jesús con la palabra los dejara callados.
como hoy también. Hoy muchas veces a los verdaderos siervos de Dios nos quieren cuestionar, nos quieren decir, pero cuando se les habla con la palabra y con la sabiduría, mejor se van y ya no dicen nada. Yo le digo algunas otras citas bíblicas que pasó esto para probarle, para tentarle a Jesús, que fueron muchas veces. Una de esas muchas fue cuando le dijeron a Cristo Jesús: Señor, hemos traído a esta ramera y en la ley mosaica dice que la apedremos. ¿Tú qué dices? Es cuando estaba escribiendo en el polvo, en el piso, ¿verdad? Que también tiene simbolismo. Si quiere que se lo diga, se lo voy a decir, porque muchos no saben lo que es eso. Cuando uno peca, hermano y hermana, y se nos quita el espíritu, somos de polvo. Sin el espíritu somos barro. Sin el espíritu somos un polvo al aire, no somos nada. Entonces, cuando Jesús estaba escribiendo, estaba enseñando, hoy con el Espíritu Santo, los que tenemos revelación, que estos hombres que venían eran ya de abajo, eran polvo, que Dios ya no estaba con ellos por el pecado, que eran vasos ya quebrados de barro. Y era puro pecador el que le traía, para probarle también, para probarle. Y eran intérpretes. ¿Qué dijo Cristo? Él le volvieron a decir por segunda vez, y él se levantó y dijo: el que esté libre de pecado, láncele la primera piedra, y se volvió nuevamente y a escribir. Entonces, muchas veces lo probaron, también con lo del tributo, y muchas otras veces, que cuando le dijeron: tú no pagas impuesto. Entonces, y una de esas, siempre los intérpretes lo probaban, ¿verdad? En la ley, a ver si tenía conocimiento. Entonces, mire, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, y eran hipócritas, porque mire cómo le hablaban: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesús, aparte de dejarnos un escrito y una palabra de vida, también les amaba. Y también les decía, aunque conocía los corazones, pero primeramente vino a su casa y vino a los suyos. Y le va a poner una parábola, fíjese bien. Pero fíjese bien, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Por lo menos no estaba tan cegado para decir que ya era salvo. Porque hoy los cristianos piensan, creen que la salvación no la pueden perder. Mire, el rico, que era un judío que hacía todas las cosas, él sabía que había una vida eterna y que la tenía que heredar también ¿Haciendo qué me puedo salvar? ¿Haciendo qué ahora? Para la vida eterna, como lo vamos a ver en esta parábola, y espero que quede muy clara esta parábola, no es el bautizo. No es tampoco dejar entrar a Cristo y decir: ya es salvo, ya me quedo tranquilo, ya aceptó a Cristo, ya se bautizó. No, ahora hay que caminar, ahora hay que discipularse, ahora hay que alcanzar una estatura, ahora hay que amar a Dios y al prójimo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Haciendo qué puede heredar la vida eterna? Y ponga mucha atención, porque esta palabra es de Dios, no es mía, bendito hermano. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Empezamos. Primero, ¿por qué preguntas? ¿Qué no está escrito en la ley? ¿Todo lo he dejado? ¿Cómo lees tú? ¿Sin entendimiento? ¿Sin espíritu? Porque la letra mata. Esto quiere decir, si yo leo la Biblia sin el espíritu, me mata. Pero el espíritu vivifica y tengo entendimiento. ¿Cómo lees? Y yo también le digo hoy, bendito, ¿cómo lee usted? Para que entienda la Biblia. Y dice aquí: aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, lo dijo bien, pero no entendía lo que era eso. Porque muchos también, usted le pregunta a un cristiano o a un pastor cuál es el primer mandamiento y segundo, y se lo dicen como el periquito que repite, ¿verdad? Refrigerador, Beto, pero no entienden lo que están diciendo, nada más repiten, porque el periquito no sabe lo que dice, lo dice pero sin saber. De igual manera,
Estos y muchos cristianos saben el primer mandamiento y el segundo, pero no saben lo que es, hermano. Pero aquí lo va a explicar nuestro Señor Jesucristo en la bendita palabra, cuál es el segundo mandamiento. Entonces, primero, yo le decía hace rato en la parábola de la vid, que para poder yo amar a mi prójimo, para poder hacer el mandamiento, como dijo Jesús, se amarán unos a otros, primeramente antes de eso, debo de cumplir el primer mandamiento. Por eso es el primero y el segundo. No puedo yo hacer el segundo si no cumplo con el primero. Ahora, ¿el primero cuál es? Fíjese bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primeramente, hermano y hermana, con todo mi corazón es que mi corazón, que es simbólicamente el que bombea mi sangre, ¿verdad? El que me da vida, porque sin mi corazón no tengo vida, pues es amar a Dios con toda mi vida, con todo mi tiempo, estar a sus pies. Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, si usted no se acostumbra aquí a amar a Dios con todo su ser, no va a poder ir allá arriba, porque Dios va a decir, si no pusiste aquí en la vida eterna es para que estés conmigo todos los días. Allá arriba no le dice un ángel a Dios, voy a atender una empresa, o te veo cada domingo, te veo 2 veces a la semana. No, hermano y hermana, allá arriba están en Apocalipsis, están día y noche diciendo santo, 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 santo es el Señor. En todo momento le están adorando. Entonces empezamos aquí con todo mi corazón, y en el discipulado se va enseñando y Dios va inclinando nuestros corazones a los que son mansos a hacer esto, a morir al mundo. Con toda tu alma, el alma es mi vida, con toda mi vida, nada de que, acuérdense que hemos visto esclavo, nada de que, Señor, ¿sabes qué? Tengo que atender algún negocio de por allá. No, es con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿es por obras o es por fe? Porque por obras ningún ser humano se va a salvar. Pero cuando dice con todas mis fuerzas, nos remontamos a una enseñanza que está en Romanos 6, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo. Entonces, con todas mis fuerzas es que mi cuerpo me pide cosas del mundo y yo con mis fuerzas le digo no, y con mi fe y con el Espíritu Santo gobierno y le digo a mis miembros no, pongo mi cuerpo en sacrificio vivo y con toda mi mente. Y yo, otra cosa muy importante, a ver si lo entiende, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es con toda mi mente? Desde la mañana estoy pensando en la oración, estoy meditando en la palabra, estoy pensando qué tema le voy a dar a las ovejitas, o bien si soy discípulo, estoy pensando qué lectura me toca, estoy pensando pero menos la mesa de Satanás. Con toda mi mente es estar enfocado, mis pensamientos totalmente en la palabra de Dios. ¿Legalismo? Bueno, pues si usted le dice así a Dios, espero que no le diga, porque la palabra es para que dé un fruto. Pero si usted es uno del montón, allá usted. Con toda mi mente, la palabra es muy clara. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué es a mi prójimo como a mí mismo? Mira, hermano y hermana. Si yo no me amo, peco. Así es. Si yo no me amo, mire, cuando como siervo de Dios, como discípulo, la palabra de Dios me dice que el pecado paga un salario y es la muerte, y yo lo sé, que un mandamiento que me dio Dios y que yo haga lo contrario, se asemeja a una persona que agarra un revólver 38, se lo pone en la cabeza y se dispara. Así es todo cristiano, que cuando le dice Dios que el pecado paga un salario de la muerte y es incrédulo, ellos mismos se suicidan, como Adán y Eva. Ellos mismos se suicidaron con el conocimiento. Entonces, ya no es de Dios, hermano y hermana. Entonces, si yo me amo a mí mismo, no voy a pecar. Si yo amo a mi espíritu y amo a mi cuerpo,
no voy a dejar entrar demonios, no me voy a procurar por no hacerme daño, voy a procurar por mi espíritu, voy a procurar por darle comida, voy a procurar por sanar mi corazón, voy a procurar estar en las manos del alfarero sin pecar para amarme a mí mismo. Bien, ¿se acuerda de algún versículo en donde dice la palabra de Dios? Hipócrita, ¿cómo puedes querer ayudar a tu hermano y quitarle la pelusa de la blusa? Antes, ámate tú a ti mismo. Antes, quítate la viga, hipócrita, les dice. Y es una parábola también, que no viene como parábola, ¿verdad? Pero bueno. Entonces dice, quítate la viga de tu ojo y entonces podrás ver para ayudar a tu hermano. Esto quiere decir, hermano y hermana, que si no me amo y no me dejé sanar, y si no me amo a mí, no puedo amar a mi prójimo. No puedo amarlo. Entonces, para poder amar a mi prójimo, necesité haber cumplido todos los mandamientos y necesité amar a Dios. Eso es amarme a mí mismo. Para estar con la diestra, para estar sano. Y una vez que terminé mi discipulado y no pequé, entonces viene el segundo bautizo por imposición de manos. Entonces usted ya puede amar al prójimo. Ahora vamos a ver qué le contesta Jesús. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjese bien, esa es la entrada a la vida eterna. Haz esto y vivirás. Pero como Jesús sabía que no lo hacían, le puso esta parábola. Fíjese bien. Y fíjese bien porque sabía que no lo hacían, como hoy también. Muchos dicen en los púlpitos y dicen bien, pero no lo hacen. Entonces aquí viene la parábola. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahora aquí empieza, primeramente. Un hombre descendía de Jerusalén. Mire, Jerusalén, como una parábola también de lo que iba a venir, en el Antiguo Testamento, estaba en el lugar más alto, que siempre también tiene revelación desde el Antiguo Testamento, por qué montes, por qué montañas, por qué lugares altos. Dios es el Altísimo, Él habita en el tercer cielo, y Satanás es de abajo, está en el mundo, está en el planeta Tierra. Jesús también dijo, se ha de acordar, yo no soy de aquí abajo, mi reinado no es de aquí abajo. De igual manera, le digo yo, en el momento en que Cristo Jesús me llamó por primera vez, hace 15 o 16 años, y yo por fe me bauticé, dejé de ser de aquí abajo, sembré mi carne, por fe crucifiqué mi carne y fui trasladado de las tinieblas, de ser un ser terrenal a un ser espiritual. Y como dice en Efesios capítulo 1, el Señor me sentó en los lugares celestiales y me empezó a dar una forma para que fuera yo un ángel, para que fuera yo una estrella, figurativamente y con parábolas siempre, con parábolas. Entonces, cuando dice que un hombre estaba en Jerusalén, habla de alguien, de un hermano o una hermana que haya alcanzado una estatura espiritual. Y la palabra descender significa caída, significa bajar al mundo, significa bajar de la cruz, como dice la palabra en Mateo 25, y pone una parábola también nuestro Señor Jesús, que cuando veamos guerras, pestes, terremotos, que el amor del hombre se enfría, que a lo que era bueno le llamen hoy bueno, y a lo malo le llamen bueno, dice la palabra, y el que esté en la azotea, o sea, el que esté arriba, no descienda por su capa, no descienda abajo, quédese arriba.
El que está en el campo, que también representa la obra de Dios y amar a Dios y al prójimo, no regrese para atrás. Entonces yo le hablo con muchos versículos bíblicos para fortalecer lo que es descender. Ahora yo también desciendo y peco y mire lo que pasa. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Bien, estos ladrones, ¿quiénes son? Jesús especifica a Satanás como ladrón. En San Juan 8:44 lo especifica como homicida, lo especifica como ladrón, porque Dios es el criador, Dios es el que me hizo y Satanás no nos hizo, no es criador. Los seres humanos no somos del diablo, Él no nos diseñó. Entonces, Él viene y nos roba con engaño, nos roba de la presencia de Dios, nos roba de estar en la cruz, nos roba de la verdadera fidelidad que le debemos a Jesús. ¿Se acuerda que en las enseñanzas de Quitando el Velo de Dios hay una cita bíblica en Corintios en donde Pablo se molestaba y exhortaba a los corintios porque venían falsos apóstoles, grandes apóstoles, dice Cristo Jesús, a tratar de robar y a decirles esto se quieren meter en fundamento ajeno, pero ¿quién llegó con el evangelio a sus vidas? ¿Quién llegó con la predicación a sus vidas? ¿Quién llegó con el evangelio a sus vidas? ¿Quién trabajó con ustedes? ¿Quién lloró por ustedes? Pero luego llegan estos y lo roban. Entonces, los ladrones hoy representan las falsas congregaciones, los hijos del diablo, que enseñan lo contrario a la cruz y al pacto de Cristo Jesús. Bien, dice entonces, a Jericó cayendo en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Ahora es muy importante. ¿De qué me despoja? ¿Qué es lo que busca un ladrón? Porque son parábolas. Mire, un ladrón no busca bisutería, no busca cositas que no valgan. Un ladrón busca oro, busca plata, busca joyas, busca piedras preciosas, busca algo valioso. Y Cristo Jesús, desde el momento en que nos perdonó, nos hizo oro, que es santidad, nos hizo plata, que es santidad, nos hizo piedras preciosas, porque la palabra de Dios dice en Pedro que nosotros somos piedras. Recuerde la vestimenta de Lucifer allá arriba, que era un ángel de luz. Recuerde que era una piedra que se paseaba con piedras preciosas. Recuerde también en el Antiguo Testamento como una sombra las piedras que traían los sumos sacerdotes, que eran 12 en el pectoral, que eran piedras preciosas. Entonces, Satanás no anda buscando chácharas. Mire, una casa que tiene mucho oro, plata, alhajas, se mete un ladrón y cuando la vacía, otro ladrón ya no se mete porque ¿qué va a encontrar? Dice, esta casa ya fue saqueada, ya no voy a encontrar nada. De igual manera, si es todo cristiano, que Cristo Jesús le trajo oro y plata y que pecó y vinieron los ladrones, otras congregaciones, y le quitaron la santidad, le quitaron el ministerio de ser piedras, le quitaron la plata, lo despojaron de sus bienes. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuando el primer pueblo salió de Egipto. ¿Con qué salió? Con oro. Salió con joyueles, salió con todo. Pero ¿en qué convirtieron ese oro? En un becerro, en otro Dios. Así también es lo mismo el día de hoy. Estos ladrones vienen para convertir la santidad, para convertir la plata en otro Dios que no es el Dios de los cielos, y prevarican para que adoren otro Dios, meten otra sabiduría que no es la de Dios, y ya le robaron a Dios, ya le robaron a Cristo Jesús lo que le costó con su sangre llamarle. Entonces, aquí vamos viendo entonces que es de un hermano o una hermana que tuvo una caída y que fue alejado. Y mire, e hiriéndole se fueron.
hiriéndole, porque Satanás tiene una espada, que es la mentira, y Cristo Jesús tiene una espada, que es la sabiduría de Dios. La espada de Cristo Jesús me hirió y me mató cuando se me dio el evangelio en la carne y me separé de Satanás y de la mesa de Satanás. Pero la espada de Satanás y su sabiduría es para herirme, es para matarme y alejarme de la cruz y alejarme de la espiritualidad. Entonces, eso es herir. Es una parábola. Bendito hermano y bendita hermana. Son comparativas. Bien. Y lo dejaron en medio, fíjense bien, dejándolo medio muerto. Porque el pecado paga un salario y es la muerte. Es la muerte. Y la muerte es espiritual. Lo dejaron medio muerto. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Primero le echa al primer pueblo, ¿verdad? ¿Qué me importa que esté en el mundo? Pues vámonos, se pasó de largo. No tuvo misericordia. Hoy también esta parábola se va a referir quiénes los que nos podemos salvar, quiénes los que pueden ir a la vida eterna, como siervos, como representantes. Porque si usted es discípulo y está con todo su corazón poniendo la vista en la meta, que es llegar al ministerio, y Cristo Jesús llega mañana, usted se va. Pero estamos hablando aquí de los representantes, ¿Se acuerda cuántas veces le dijo Dios por medio mío en la primera enseñanza de quitando el velo al pueblo de Dios, que había todavía muchísima información para poder reconocer a un verdadero siervo de Dios? Esta parábola yo no la puse, pero puse muchísima enseñanza que a los que tuvieron sed y pusieron atención, pudieron lograr entender. Entonces, mire, bendito hermano y bendita hermana, aquí habla de los falsos. Asimismo, un levita que también era de la tribu de los sacerdotes, que hoy también se jactan porque terminaron una escuela teológica, porque tienen un diploma, porque tienen una cobertura y se jactan de ser sacerdotes y de ser levitas, porque estos se jactaban por la circuncisión, se jactaban y presumían por la circuncisión. Bueno, también de igual manera hoy, fíjese bien, un levita pasó, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo, no le importó. Ahora, dice, pero un samaritano, refiriéndose ya a los que no éramos pueblo de Dios y fuimos perdonados y tuvimos la misericordia de Dios. Un samaritano, y samaritano también representa aquel representante el día de hoy como una parábola que nos dice que tenemos demonios, que nos dicen que no tenemos cobertura, que nos dicen que no tenemos la unción, que somos legalistas, que no somos puestos por nadie, que quién nos puso. Bueno, nos toman como samaritanos también, ¿verdad? Ahora, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí está, mira hermano y bendita hermana de Dios. Para poder tener misericordia, la misericordia no es un fruto del ser humano, no es un fruto de aquí abajo. El único que puede tener misericordia y del que viene ese fruto es de Dios. Yo ya se lo he explicado en enseñanzas pasadas, pero mi deber es explicarle en cada versículo que a mí me toque, si es repetitivo, pues repetirlo. La palabra misericordia viene de miseria. Y Dios nunca ha estado en miseria. El ser humano estuvo en miseria durante miles de años, bajo la gobernatura y el imperio del enemigo de Dios, de Satanás, por miles de años. Y el ser humano estuvo esclavizado y estuvo ajeno a los pactos y al Dios verdadero, agobiados por Satanás y por todos sus demonios durante miles de años. Hasta que Dios tuvo misericordia
de ver a los seres humanos cómo estábamos y mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que fuéramos rescatados de esa miseria, que no teníamos oro, no teníamos plata, no teníamos que ofrecerle a Dios, no teníamos nada, éramos esclavos, estábamos muertos. Entonces, la misericordia proviene de Dios. Y para poder tener misericordia, pues yo debo de ver a alguien que está en una situación crítica, ¿verdad? Porque yo salgo, por ejemplo, ahorita a la calle y en la entrada del metro veo a alguien lleno de heridas, todo flaco, todo mugroso, con la mano extendida, muerto de hambre, y entonces yo digo, este señor está en una miseria, es mísero. Y yo no soy mísero, yo tengo dinero, yo tengo cómo ayudarle. Entonces, puedo yo ver su situación y ayudarle. De igual manera, si yo soy una persona sana, si yo soy un representante sano, si yo soy un representante que no ha venido el ladrón, que no estoy herido y que tengo el amor de Dios y puedo tener misericordia, es que el fruto es de Dios, no es mío, porque ya me sanó. Otro versículo, otra parábola para que pueda entender bien esto. Yo estoy junto con 50 niños en una casa hogar y ya tengo yo 12 años y de chiquito nadie me quiso adoptar, y igualmente a mis compañeros que vivo con ellos, unos tienen ya 11, otros 15, y estoy en una casa hogar y todos estamos feitos. Pero pues vienen unos ricos y me llaman a mí, y me adoptan a mí, y me llevan a una hacienda, y me llevan a una casa rica y me visten con vestimenta fina, y me ponen oro, y me ponen alhajas, y mi comida, y me dan un cuarto, y me dan un carro, y me dan educación. Entonces, yo puedo ir con mis hermanos, o bien con mis compañeros, que están en esa situación, a llevarles comida, a llevarles dinero, porque yo estuve en esa miseria, pero ahora ya estoy así. Para que pueda entender más o menos esta parábola, es lo mismo. Entonces, si yo puedo tener misericordia es porque tengo a Dios, para que la gloria siempre sea para Dios. Dice entonces, mire, fue movido a misericordia, dice en el 34, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolos en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjese bien todo el simbolismo. Digo, la bendita palabra de Dios me admira y me maravilla a mí de toda la bendita sabiduría que tiene Dios y Cristo Jesús, aún en parábolas. Fíjese bien primero. Acercándose, vendó sus heridas. Vendó. Aquí, a Cristo Jesús se le conoce como el doctor. La gente que ha sido separada de Dios, que le pusieron unas trampas, están heridas de orgullo, de avaricia, de codicia, de odio, de altivez, de soberbia. Son corazones enfermos, que para una persona que cayó en manos de esos ladrones, y yo puedo rescatar que para eso precisamente son las enseñanzas, que yo le vuelvo a repetir, bendito y hermano y evento hermano, en un año quizás causen un fruto. Y como yo dije alguna vez, que Dios me mandó al estado de Hidalgo, que yo soy de aquí del Distrito Federal, y una vez me mandó, y había gente, y yo dije, hermanos y hermanas, por una alma, por una que se convierta y con una que tenga hambre, yo trabajaré, porque así y de igual manera, bendito hermano y bendita, en estos tiempos de apostasía, en estas enseñanzas que me está permitiendo Dios, dentro de un año o 2 años quizá, si uno o dos causa un fruto, es mucha ganancia el día de hoy en los tiempos de apostasía, muchísima ganancia. Entonces, de igual manera, la misericordia es de Dios y trabajamos para
para vendar heridas. No nada más, porque estas enseñanzas no son para dar el plan de salvación, no son para los incircuncisos, aunque también debemos ir a ellos. Estas enseñanzas son para todo aquel que esté engañado, que esté dañado del corazón, que esté con ladrones, que lo hayan dejado herido, y que yo siempre pongo teléfonos y siempre he puesto mi vida porque soy movido a misericordia por Dios para dedicarle mi vida, porque para poderlo vendar necesito sentarme con usted 1 año, 2 años a darle mi vida si usted es manso y se deja vendar. Entonces vendarle no crea que es en 5 minutos, todo tiene mucha sabiduría. Luego, echándole aceite y vino. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque para poder echar aceite a alguien es que se arrepienta, es que confiese su pecado, es hacerle volver en sí para que le regrese el Espíritu Santo, para que le regrese la luz, y eso me va a costar a alguien que haya sido engañado, a alguien que haya sido robado por ladrones, me va a costar tiempo, me va a costar, pero es para lo que me mandó Dios, ¿verdad? Y es un privilegio. Me va a costar amar a mi prójimo, me va a costar poner mi vida, echar aceite y luego vino. ¿Qué es vino? Enseñarle a que no debe de ser un ser de carne, a enseñarle a ser como lo vimos en la parábola pasada de los pámpanos. El fruto es la uva y luego la uva, el labrador viene que es Dios y la convierte en vino. Entonces, es lo que un verdadero cristiano, la palabra cristiano significa ungido. Un cristiano debe de ser hoy aceite y sangre, nada de carne. Debe de tener la presencia de Dios y debe de ser un ser espiritual. Como vimos, ¿verdad? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahí está la sangre. Bendito hermano y bendita hermana. Y luego la sangre derramada. Esta es la parábola. Esto es a lo que se refiere. Y esta es la entrada a la vida eterna. Trabajar. Porque no hay mayor amor que que si uno ve a un hermano pecar y lo ve herido y lo ve engañado en congregaciones, vaya y le trata de abrir los ojos. Ahora, mucho ojo, no todos van a querer. Yo he ido con muchos que están en iglesias engañadas a rogarles, a llorarles, a hablarles con la palabra y a mostrarles con las escrituras cómo están equivocados, pero les gusta que les rasquen el oído. Ya tienen un corazón endurecido, ya tienen un espíritu de estupor por no haber querido pagar el precio del pacto de la cruz de Cristo. Pero todavía habrá, benditos hermanos y benditas hermanas, algunos que si Dios está permitiendo esto, podamos trabajar y podamos tener el privilegio de tener misericordia de Dios a ellos. Entonces, y poniéndolo en su cabalgadura, esto es muy importante. ¿Qué representa la cabalgadura? Representa que no es a mis fuerzas, que como dijo Cristo Jesús, el que te pida llevar la carga, llévala 2 millas, no 1. ¿Cómo, Señor? Sí, vas a cargar con la cruz, vas a hacer una piedra, vas a cargar con los que vengan heridos, con los que vengan con afanes, con los que vengan con odio. Tú te vas a poner, tú vas a cargar, pastor, tú vas a cargar, representante. ¿Pero cómo? Sí, porque te doy el Espíritu Santo, te doy para que puedas cargar con todo eso. Entonces, la cabalgadura representa, bendito hermano y bendita hermana, cuando uno ya tiene el segundo bautizo, que también representaba que cuando se salía a la guerra en el Antiguo Testamento, a los que se les daba caballo eran a los que manejaban mejor las armas. Los peones iban de pie, iban al frente los peones. Los alfiles y los que sabían manejar iban atrás. Iban atrás porque eran mejores espadachines, para que cuando la guerra estuviera arreciada, llegaran los buenos y mataran a los de adelante. Por eso Apocalipsis habla de caballos. Por eso en el Antiguo Testamento habla de caballos, habla de carros. Todo simbólicamente. Entonces, yo ya tengo mi segundo bautizo, ya tengo mi caballo. Ya soy un instrumento para llevar cargas, para poder ir a la guerra. Entonces lo cargó, fíjense, y lo llevó al mesón y cuidó de él. La casa de Dios. Ya, bendito hermano, ¿verdad? Y el buen pastor, la vida da por sus ovejas y cuida por sus ovejas. Y cuidó de él. Luego dice aquí,
Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídenmelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora bien, el mesonero es la iglesia, bendito hermano, somos nosotros. También a veces Cristo Jesús representa el que nos sana, representa el que nos encarga a un herido que Él recogió con la cruz y nos dice, cuida mi rebaño, apacienta mi rebaño. Pero también aquí se refiere a los apóstoles, porque la tarea de un apóstol es ir muchas veces no nada más con los gentiles, sino también es ir a exhortar y amonestar al hermano que se desvió y regresarlo nuevamente al redil y dejarlo con el pastor, dejarlo con una iglesia a que cuide de él. Y cuando dice todo es comparativo, ¿verdad? Aquí tienes 2 denarios, aquí tienes esto, ponlo a mi cuenta si te debo algo y tú gastaste de más, ponlo a mi cuenta. Es que hoy es una comparativa, no es con dinero. Es que todo lo que trabajemos, como vimos en la parábola del pago, cuando el Señor contrata obreros a su viña y les paga el mismo sueldo, es la vida eterna, hermano. Es la sabiduría, es el poder. Y si yo puse que no voy a poner algo de más, porque si yo puedo poner casas, si puedo poner dinero, mira hermano y hermana, Dios me lo va a pagar 25,000 veces más, aunque no es mío, porque Dios todo lo que me manda es de Él. Pero aquí está el pago. ¿A quiénes? A los que verdaderamente tienen misericordia, a los que verdaderamente se sientan a discipular, a los que verdaderamente se sientan a ver el daño que trae en el corazón, los que se sientan a regresarle el aceite, los que se sientan a discipularlo para que sean vino, los que dan sus vidas. Esa es la entrada a la vida eterna con esta parábola. No nada más es saber que amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y al prójimo. Sí, muy bien, haz estas cosas y te salvarás, pero si no las hago, no me salvo. Bendito pueblo de Dios y bendita hermana, me faltaron escasamente 2 versículos. ¿Quién pues, fíjese bien lo que dice, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue de estos 3 el que hizo? ¿Quién fue de estos 3? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú también lo mismo. Amén. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que hayamos aprendido en esto. Y me quedan, no sé, algunas citas bíblicas de parábolas, de ejemplos comparativos. Probablemente mañana lo sigamos, ya tenemos las parábolas, si Dios me pone en el corazón, seguir con estas poquitas que quedan y probablemente empezar, como le dije, ya sea con el libro de Eclesiastés o con el Evangelio de San Juan todo, voy a poner en oración y a ver qué Dios me pone mañana. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que si usted quiere, no ahorita porque hay pocos que están viendo, pero más adelante, alguna enseñanza en particular, que tenga alguna duda, con mucho gusto me pongo a sus pies. Que la gracia y la paz queden con usted. Hasta luego.